De ahí sí estamos listos. Vamos a entrar a ver si... ¿A qué correo lo envió? Al que le envié por WhatsApp. Sí, el mismo. No está, ahí está mi pantalla, no está su deber. Ya voy a ver la laptop para volverle a enviar. Vea lo que me contesta aquí la... Dice, la guía debe ser subida al Drive. No había... A ver, aquí... Graciela. Que todavía no era de enviarle el material a ustedes porque tiene que ser revisado. Inge, que acepte a Graciela, dice. Ya está. Ya está, ya no hay nadie más en la sala de espera. Estamos 17, bueno. Los deberes no llegan, Martita, hasta hoy la espero. ¿Ah? A ver, yo le pedí a Marta Y que... anoche enviamos, Le pedí igual a le tomo Marta la que... foto de la que enviamos anoche. ¿Sí tiene bien mi correo? Sí, yo lo envié anoche. Sí J, tengo pero bien. ya le estoy mostrando que no sale, pues no he recibido nada. Igual ya mismo yo le tomo la foto de lo que yo le envié para que vea. Ahí está mi correo de nuevo para que lo tengan en cuenta. Traten de enviársela a Marta en PDF y unificarles en un solo documento para hacer una sola calificación. Ya están todos Ya están enviaron. todos. Y ya le envié igual la captura de lo que le enviamos ayer. Ya entonces, estábamos la clase pasada en... Estamos avanzando bastante con esta materia, porque si ustedes se dan cuenta son, a ver, acá al final son 5 unidades. La unidad más extensa es la 5, en donde ya numéricamente se calculan los fenómenos físicos que causan la transferencia de calor, ¿no? Entonces, la unidad 4 es teórica, la podemos hacer numérica también si ustedes quieren, si quieren aprender más fórmulas, ¿ya? Aquí también la unidad 3 es teórica, a excepción de la tabla psicométrica, y aquí la unidad 1 y 2 ya están desarrolladas. Hasta aquí, vean, 2.5 balance de componentes, falta unidad 3, 4 y 5. En realidad tenemos 6 semanas más de clase, entonces ya hemos estado bastante avanzados. Yo estimo que aquí se va una semana, aquí se van 2 y acá se van 3 y con eso completamos. ¿Ya? Entonces estamos bien. Por ahí más una lección, un deber más y terminó. Pero lo que quiero sí poner énfasis es que deben de ustedes reforzar con videos el desarrollo de los ejercicios. Por eso les pongo bastantes links de YouTube donde están resueltos ejercicios acerca de, hoy vamos a ver balance de materia, por ejemplo. ¿Ya? Nos habíamos quedado acá. Aquí nos habíamos quedado. Ya habíamos visto este video.
Sí, ya lo habíamos visto. Ya, entonces, ese es un desarrollo sencillo, ¿no? Un filtración, el ejercicio se trataba de filtrar unos lodos, de separar sólidos y líquidos, y los líquidos salían más o menos con un 90% de líquidos en sí, de agua, y el 10% de sólidos disueltos. Y los sólidos, a ver, los sólidos salían con 90% de agua y 90% de sólido y 10% de agua. Y los líquidos salían 99% líquidos y 1% sólidos. Te está teniendo problemas, Ileana. Entonces quiero que me ayuden a partir de aquí con esta lectura. Estábamos en asistencias. Estábamos por... ¿Quién se quedó leyendo la última vez? Yo, Holguín. Ya. Ayúdame, Martita. Marta. Ya, ingeniero. Aquí, planteamiento de los balances de materia. Planteamiento de los balances de materia. El primer paso para plantear los balances de materia a un proceso determinado consiste en, sobre el diagrama de bloques del mismo, plasmar toda la información de la que se disponga, que básicamente será 1. Caudales de las corrientes, 2. Composición de las corrientes, 3. Otras relaciones o restricciones conocidas. Aunque es aconsejable analizar si el sistema está o no determinado y el número de grados no de libertad, en caso de que no se esté, siempre se conocerá la cantidad por hora de producto final a fabricar, ya que este dato viene dado por la capacidad de producción, que ha debido quedar establecida en el estudio de mercado. A partir de dicho dato, se pueden emplear varias estrategias para plantear los balances, aunque no siempre serán todos posibles. O incluso lo será solo en una. En general, no suele ser posible hacer todos los balances secuencialmente. Ya, les explico esta partecita. Esto es la clave, lo que está en negrillas. Siempre se conocerá la cantidad por hora de producto final, sea mermelada, sea cualquier producto que ustedes quieren sacar, siempre vamos a conocer el resultado final. O sea, el dueño, el jefe de su área, el dueño de la empresa, el jefe de producción designa. Necesitamos este mes, esta semana, sacar 2.000 kilogramos de tal producto. Entonces, esa es para usted la meta. Esa es entonces una parte de lo que está a la derecha del igual de la ecuación. Como sabemos, el principio de conservación de masas no es más que una ecuación, que todo lo que está a un lado del igual tiene que ser igual a lo que está al otro lado del igual. Ahora, a cada lado pueden haber 1, 2 o 3 procesos, ¿cierto? ¿Ya? Nosotros podemos hacer 2 o 3 entradas, por ejemplo, de materia prima, más insumo, más edulcorante, más cualquier otra cosa, y al otro lado del igual sale como resultado de todo este proceso, de todas las operaciones unitarias, un producto final con cierto grado de humedad. También sale humedad, dígase agua, y también puede salir otro desecho. Entonces, todo lo que está a un lado del igual, a la izquierda del igual, tiene que ser equiparable o equivalente a lo que está al otro lado del igual. Entonces, ya sabemos que por lo menos a la derecha del igual ya vamos a tener un dato certero, seguro, que va a ser la cantidad por hora de producto final, o sea, el flujo de producto terminado. Y con eso nos vamos. Nos puede faltar cualquier otro dato menos ese, ¿correcto? Ya vamos a ver unos videos de él. Ahora, el balance también se puede hacer secuencialmente, o sea, el producto desde que comienza su proceso de elaboración pasa de una máquina a otra, ¿cierto? ¿Ya? Pasa de una máquina a otra, como le expliqué el proceso de los bombones de chocolate, por ejemplo. ¿Ya?
En los bombones de chocolate comenzamos con pepas de cacao en sacos y terminamos con algunos productos, con polvo de cacao, terminamos con chocolate blanco, con chocolate negro, con chocolate sin azúcar, ¿ya? Pero los insumos que entran al inicio del proceso también son varios. Y los procesos de intercambiadores de calor que intervienen en ese proceso también son varios. Entonces podemos nosotros ir calculando paso a paso, depende de los equipos que se vayan usando, paso a paso lo que ocurre en el proceso de conservación de materia. Ayúdeme aquí, Martita. 1. Resolver el balance al proceso global y con los datos obtenidos plantear el balance a la primera unidad e ir resolviendo secuencialmente cuando sea posible. 2. Tomar como base de cálculo variable de diseño el caudal de materia prima. Si hay varias, se cogerá la principal o una de ellas y resolver secuencialmente el proceso hacia adelante, empezando por la primera unidad, aunque luego habría que cambiar la escala para que la capacidad de producción sea la deseada. 3. Comenzar a plantear y resolver los balances secuencialmente y hacia atrás, empezando por la última de las unidades de proceso. Si fuera posible, en general, el planteamiento y la resolución de las BM exige manipular balance de materia, exige manipular y trabajar con la información disponible, ensayando distintas estrategias hasta llegar a una solución aceptable y físicamente coherente, pues en ningún caso podrá salir del sistema más materia de la que entra o viceversa. Bueno, ya están trabajando ustedes sobre dos variables que son que no pueden cambiar. Una, que siempre van a tener el resultado final, el producto terminado, la cantidad o flujo de producto terminado, y otra es que siempre van a tener balanceado todo lo que ingresa al sistema y todo lo que sale. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, me avisan. Hola, vamos a realizar un balance de materia a un evaporador que concentra zumo de naranja. Según el problema, se parte de un extracto que contiene 12,5% de sólidos, el resto es agua, con un flujo másico de 100 kilogramos por segundo que se va a introducir a un evaporador. Vamos a dibujar un diagrama de bloques con el equipo. Primero representamos el evaporador y al evaporador le entra una corriente de alimentación que contiene 100 kilogramos por segundo de zumo diluido, y a esa corriente la vamos a llamar F, la corriente de alimentación fresca. Esa corriente contiene un 12,5% en peso de sólidos. Por otro lado, del evaporador van a salir dos corrientes. Una corriente con el zumo concentrado, que contiene un 58% de sólidos, y a la que vamos a llamar con la letra S. Vamos a representar con la letra S. Representa los kilos de sólido que pasan, los kilos de zumo concentrado que salen por esta corriente del evaporador. Por otro lado, del evaporador saldrá una segunda corriente, que es el agua evaporada. Vamos a llamar esta corriente W. Además, según el problema, para mejorar el sabor del zumo, vamos a hacer una derivación desde la alimentación fresca a la corriente de salida. De esa manera mejoramos el zumo producido, mejoramos su sabor. Esta derivación o bypass la vamos a representar y la vamos a llamar D, derivación o bypass. El zumo producido
final, después de tener, según el problema, un 42% de sólidos, y a esta corriente final la llamamos P. Y como decía antes, la derivación o bypass la representamos por la letra D. Bien, hasta aquí díganme si está entendido el problema. Tenemos solo en este proceso de conservación de materia un solo equipo, vean, que es un evaporador. ¿Qué hace un evaporador? ¿Qué hace un evaporador? Hola. Que evapora el agua de la fruta, ¿no? Correcto. No solo de la fruta, de cualquier otra cosa. ¿Ya? Un evaporador que extrae humedad, ¿cierto? O separa la humedad. Dígase el agua, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos los datos de entrada. ¿Cuál es el flujo de materia prima o de insumos? O de materia prima más insumos. Son 100 kilogramos por segundo. ¿Ya? Es un flujo, no, es una masa que fluye en un determinado tiempo. Bien, tenemos una alimentación directa. A esa masa que tiene un tanto por ciento de humedad, no sabemos cuánto, le vamos a extraer agua o separarle agua. Aquí está una salida. Por ahora tenemos una entrada, que es este vector de aquí, una entrada, y tenemos dos salidas. La salida debe de contener, esta es una condición, debe de contener un 58% de sólidos. ¿Ya? ¿Correcto? Y del agua no sabemos cuánto vamos a extraer. ¿Ya? Por otro lado, tenemos una derivación porque el problema plantea que cuando usted evapora agua, la materia prima pierde ciertas características, pierde sabor, dice. Pierde ciertos saborizantes, aquí dice. Pierde ciertos saborizantes. Entonces, para recuperar esas características, principalmente el sabor, se alimenta directamente, sin evaporar, se alimenta ese mismo flujo original, se alimenta mediante una derivación al producto final para recuperar el sabor que se perdió en el agua que se evaporó, ¿cierto? ¿Ya? Eso es lo que le plantea. Al final tenemos que se está alimentando por medio de ese bypass un 42% de sólidos, o sea, de zumo. Vamos a intentar calcular el valor de las diferentes corrientes en kilogramos por segundo, así como su composición, en tanto por ciento en peso o, bueno, o tanto por uno. Para ello vamos a pasar hoja y volvemos a dibujar el diagrama de flujo y empezamos haciendo balances de materia. Primero vamos a hacer un balance global a todo el equipo. Un balance global a todo el equipo y lo vamos a realizar a las corrientes. O sea que va a ser un balance global total. Lo realizamos a la corriente F, W y P. En este sistema no se acumula materia. Por tanto, toda la materia que entra sale. Tampoco existe una reacción química, de manera que el balance de materia se simplifica en una ecuación de tipo entrada igual a salida. Realizamos ese balance global total, de manera que los kilos que entran a través de la corriente F tienen que salir a través de la corriente W en forma de agua y a través de la corriente P como zumo concentrado. F igual a W más P. Representan los kilos por segundo que entran en el sistema y los kilos por segundo que salen del sistema. Entrada igual a salida. Esta ecuación no tiene solución, puesto que solamente conocemos F, 100 kilos por segundo, pero no conocemos W ni conocemos P. Por tanto, necesitamos una segunda ecuación que nos permita resolver un sistema para obtener las dos incógnitas que son la W y la P. Para conseguir esa segunda ecuación podemos seguir realizando un balance global a todo el sistema, pero ahora lo podemos hacer parcial a uno de los componentes, bien al agua, bien a los sólidos, que son los dos componentes que circulan por las diferentes corrientes. Vamos a hacer el balance global a los sólidos, balance global parcial a los sólidos. Para ello vamos... En este momento, ¿por qué escogió hacer el balance a los sólidos y no al agua? Hola.
Porque están dados dos valores sólidos, tanto en la entrada y la salida. Correcto. Se apoya en calcular los sólidos porque contamos más datos en los sólidos que en agua. Aquí nos dice que solo sale agua, no nos dice cuántos kilos ni en qué tiempo. ¿Ya? Solo nos dice que sale agua, pero en cambio de los sólidos sí nos da 3 datos diferentes. 1, 2 y 3. Por eso es que es más fácil calcular sobre los sólidos. En otros problemas en que dan más datos sobre el agua, ahí también lo podemos hacer en base al agua. Los dos son complementarios porque si sale un 70% de agua, lógicamente tiene que salir un 30% de sólidos. Siempre se va a sumar un 100%. Esa es otra seguridad que nosotros debemos tener. Aquí plantea, por ejemplo, los porcentajes, los lleva a decimales, vean. El 12.5% lo plantea como 0,125, que es lo mismo, pero llevado a decimales. Si ustedes dividen 12.5 para 100, para transformarlo a decimales, les va a salir 0,125. Si ustedes dividen 42 para 100, les va a salir 0.42. ¿Ya? Entonces, plantea la ecuación. Dicen, la F significa la entrada, el flujo de entrada, y la W y la P significan las dos salidas. La W es el agua que está saliendo del evaporador y la P es el producto terminado, acá. ¿Ya? Esa es la primera ecuación que vamos a plantear. F es igual a W más P. Entonces, todo lo que entra es igual a todo lo que sale. ¿Correcto? Multiplicando cada corriente, el flujo másico de cada corriente por la composición de la misma, pero en vez de en tanto por ciento lo vamos a hacer en tanto por uno. Por tanto, escribiríamos la corriente F, que son 100 kilos, conocida, por la composición en sólidos, que va a ser 0.125, 0.125. Y esto, ¿qué representa? Representa los sólidos que entran en el sistema, sólidos que entran a través de la corriente F. Esos sólidos que entran a través de la corriente F tienen que salir a través de la corriente W y a través de la corriente P. A ver, de estos 100 kilos por segundo, solo el 12.5% son sólidos. ¿Correcto? Eso es lo que estamos hallando aquí. Bueno, pensándolo bien, a través de la corriente W no, porque es agua pura. Por tanto, no la vamos a considerar, o si la consideramos, pondríamos un factor de W por 0, porque la composición en sólidos es nula. Lo que nos va a dejar solamente un término que es P, que son los kilos de producto obtenido, kilos segundo, por su composición en tanto por 1, 0,42. Por tanto, 0,42P es el sólido que sale a través de la corriente P. Sólido que entra en F igual a sólido que sale en P. Ahora sí tenemos un sistema de ecuaciones. Ahora sí tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. También, si nos fijamos bien en las ecuaciones, vemos que la F es conocida. La F son 100. Aquí también son 100. Por tanto, las ecuaciones van a ser independientes en el sentido de que podemos resolver primero esta. De aquí despejaríamos la P. P es igual a 0,125 por 100 entre 0,42. Y una vez obtenida la P de esta ecuación, la sustituimos en la de arriba, despejando la W. De forma sencilla, vamos a obtener que P vale 29,76 kilos por segundo y W 70,24. Conseguimos producir una cantidad de zumo concentrado de 29,76 kilos por segundo, zumo con un 42% de sólidos. Y el evaporador va a tener una corriente, va a sacar una corriente de agua, el agua evaporada, de 70,24 kilos por segundo. La suma, lógicamente, de ambas cantidades tiene que dar los 100 kilos segundo alimentados. Ahora vamos a intentar obtener la corriente de bypass, la derivación. ¿Cuántos kilos tenemos que derivar para conseguir este resultado de 42% de sólidos? Para ello podemos hacer un balance a este punto de mezcla. En este punto de mezcla, si hacemos un balance, vamos a conseguir obtener la corriente de bypass. No podemos obtener la D con balances globales a todo el sistema, puesto que el bypass es una corriente interna del mismo y un balance global no nos permite obtener esa corriente. Por tanto, hacemos un balance local al punto de mezcla y podemos hacerlo total a las corrientes.
corriente que entra en el punto de mezcla, que es la corriente S, la corriente S entra en el punto de mezcla, más la corriente D que también entra, igual a la corriente P. Balance local al punto de mezcla, entra S kilosegundo, entran D kilosegundo de la derivación y salen P kilosegundo. No podemos resolver porque la S es desconocida, no conocemos cuánto vale S, tampoco cuánto vale D, sí el valor de P. P es 29,76. Necesitamos una segunda ecuación que podemos sacarla de un balance al punto de mezcla, pero en vez de total, parcial. Parcial a un componente, al agua o a los sólidos. Podemos, por ejemplo, como antes, hacerlo a los sólidos. ¿Y qué escribimos? Sólidos que entran en el punto de mezcla. Entra S por 0,58, en tanto por 1. Más entra D por la composición de la corriente D. ¿Qué composición tiene la corriente D? Como este punto de separación que tenemos aquí no va a cambiar la composición de las corrientes, la alimentación, que tiene un 12,5% en sólidos, esa misma composición la va a tener también la corriente D. El punto de separación no modifica la composición de las corrientes, por tanto D contiene un porcentaje en sólidos de 12,5. Así que la corriente D la multiplicamos por 12,5 y lo igualamos a los sólidos que salen, que son 0,42 por P. Es decir, los sólidos que entran a través de S en el punto de mezcla, más los sólidos que entran a través de D en ese punto de mezcla, son igual a los sólidos que salen de ese punto de mezcla. Aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones, conocemos P, pero no conocemos S y D, por tanto, despejaríamos una de las incógnitas de una de las ecuaciones, por ejemplo, la S de esta primera ecuación, la despejamos, es P menos D, y la sustituimos aquí, de manera que esta ecuación queda en función solamente de D, y de ahí podemos despejar la D. Una vez obtenida la D, pues podemos sustituir en la ecuación de arriba obteniendo la S. Aquí tengo un fallo, he puesto P, pero es este. Bueno, podemos hacer los cálculos, podéis intentar hacer los cálculos a ver si es correcto lo que he pintado, pero la incógnita es la D y la S. Me imagino que será correcto el valor que doy. Bueno, en sí es algo sencillísimo, ¿no? Ver bien el planteamiento del sistema, a qué se refiere, luego plantear una primera ecuación general, que es la ley de conservación de materia, que es todo lo que ingresa es igual a todo lo que sale, y luego fijarse cuánto ingresa, cuánto debe salir, siempre deben sumar un 100%. Si ingresa un 100%, tiene que salir un 100%. Pues ese 100% que sale puede estar compuesto por 1, 2, 3, los elementos que ustedes o plantee el problema, que ustedes quieran o plantee el problema, ¿cierto? Ya vamos a ver ejercicios también donde hay el ingreso de dos elementos diferentes, materia prima más insumo. En este momento vamos a tomar la lista. ¿Cómo estamos aquí? Hoy estamos 3. A ver, Ariana. Presente. A ver. Jordan. Presente. Reni. Presente. Yulisa. Presente. Mildred. Presente. Marta. Presente. Josué. Presente. Liliana. Presente. Melina. Melina. Presente. Miguel Gustavo. Presente. Graciela. Presente. Mauricio. Presente. Presente. Dani. Presente.
Lorena. Presente. Yomira. Presente. Benito. Presente. ¿Ya mejoró tu conexión, Benito? Sí, ya estamos mejor. Ya. Glenda. Glenda. Se fue. Presente, presente. No, aquí estoy presente. Le pongo fuga. Ya mate ese gallo. Aquí estoy presente. Narcisa. Es que no Presente. puedo matar porque no son míos. Hágalo seco el fin de semana. Zambrano. Presente. Correcto. Entonces seguimos. Vamos a ver un segundo ejemplo de la resolución de problemas de balance de materia. Les dejo los links ahí. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión les estoy trayendo un ejercicio de balance de materia, ya que es importante tener conocimiento sobre balance de materia durante nuestra formación profesional y en nuestro ámbito laboral, por lo cual procedimos a desarrollar nuestro primer ejercicio. El enunciado nos menciona que se tiene 75 kilogramos de carne con un 68% de humedad, es secada hasta alcanzar un contenido de agua de 10%. Calcular la masa de agua eliminada y la carne seca producida. Bueno, como podemos observar en nuestro diagrama, tenemos lo que es un balance de materia que tiene una entrada y dos salidas. Este secador podemos considerar como una caja negra donde no existe reacción. Como el enunciado mismo nos menciona que de los 75 kilogramos de carne que ingresa pero con una humedad de 68%, por lo cual ya teniendo el porcentaje de humedad, podemos calcular lo que es esta humedad, pero en kilogramos. Por descarte sabemos que el resto vendría a ser sólidos, ¿no? Para que en el ingreso o en la entrada que tenemos sea 100%. También podemos hallar ya lo que es los sólidos en kilogramos de la entrada. En el enunciado nos mencionan que se quiere alcanzar que la carne salga de este secador con una humedad de 10%, por lo cual el 90% sería sólidos. Nos pide hallar la carne seca producida, lo que vemos en el diagrama, que no tenemos, y el agua eliminada que sale de este secador. Como podemos ver, acá solo se elimina agua, no va a haber salida de sólidos, por lo cual se considera que el agua se elimina al 100%. Bueno, para el desarrollo de este problema vamos a aplicar lo que es el Excel. Vamos a utilizar este programa para desarrollar este ejercicio. Vamos a utilizar matrices y vamos a hacerlo también por tanteo para corroborar si los resultados son similares. Bueno, empezamos. Como podemos ver, acá ya tenemos el diagrama, lo que está en el enunciado también está acá en el Excel, por lo cual también tenemos unas tablas donde nos da la humedad y los sólidos, humedad y sólidos. Acá tenemos las tres matrices, la de entrada y las dos salidas, y como podemos ver, podemos llamarle A, B y C, o puede ser M1, M2 o M3. Depende de cada uno, como mejor lo entienda, para que así lo pueda resolver con mayor facilidad. Bueno, esto, como en la entrada, en M1 tenemos 75 kilogramos, también tenemos su humedad y su porcentaje de sólidos. En el agua eliminada, solo tenemos los datos de humedad y sólidos, igual para la carne seca. Vamos a hallar lo que son M2 y M3 en kilogramos. Para lo cual vamos a... Ojo, que aquí todos los datos ya los lleva a decimales, vea. Ya no los establece en porcentajes,
si no lo pone en decimales. Esto significa 68%, esto significa 32%. ¿Ya? Entre los dos siempre tiene que sumar un 100%. Esto es el ingreso, esto es lo que ingresa al sistema, M1. M2 y M3, hola. Ingeniero, esos datos siempre me los van a dar. Por lo regular, sí. Por lo regular. Pero más seguro es que te den los de salida. Porque siempre se prioriza cuánto nosotros tenemos que saber, cuánto producto final va a haber. Correcto. Hola. Ok. Es más seguro que te den los datos de salida que los de entrada. Ejemplo, te pueden preguntar cuánto, en el caso de Martita, cuántos insumos se necesitan para sacar 5 litros de leche de almendra. ¿Ya? Si la leche de almendra está compuesta por 10% de sólidos y 90% de líquidos, por ejemplo. ¿Ya? Te preguntan cuánta materia prima e insumos se necesita que ingrese por segundo. ¿Ya? Ese puede ser el planteamiento de un problema. Ya ustedes ya lo hicieron prácticamente, pero no lo calcularon, ¿cierto? Aquí estamos aprendiendo sencillamente a calcularlo. Entonces, aquí en este ejercicio ya no se muestran porcentajes, sino decimales. 0.68 más 0.32 siempre va a dar 1, que es un 100%, y ese 100% significa ¿cuánto? 75 kilos de carne, ¿correcto? Le vamos a extraer toda la humedad, vean, un 100%, que significa 1, ¿ya? Y a la salida, esa carne debe de ser un 90% carne y apenas debe tener un 10% de humedad. ¿Ya? Seguimos. Utilizar las fórmulas que tiene este software, que es Excel. Bueno, empezamos. Vamos a comenzar multiplicando lo que es en la entrada. Bueno, ya podemos saber lo que es en kilogramos. El monto que ingresa por cada porcentaje igual para lo que es sólidos y humedad. Bueno, en la entrada ya lo sabemos. En estos 4 cuadros que tenemos en blanco, vamos a proceder a seleccionar los 4. Vamos arriba donde dice fórmula, matemáticas y trigonometrías. Bajamos hasta M inversa y nos pide lo que es la matriz. Bueno, la matriz son los 4 cuadros en la parte superior. Una vez que seleccionamos los 4 cuadros, presionamos la tecla F2, soltamos, después Control Shift y Enter, las 3 teclas juntas. Y como podemos ver, ya hemos obtenido lo que son los datos para estos cuadros. Una vez que tenemos estos datos, vamos a esta parte de acá, donde acá nos va a salir los resultados. Podemos hacerlo igual, de la misma manera, o uno por uno. Bueno, en este caso voy a fórmulas, pero ya no vamos a aplicar lo que es M inversa, sino M mul, cuando nos pide la matriz. Y M2, que viene a ser la parte de acá. Igual hacemos lo mismo y damos a aceptar. Como podemos ver, ya tenemos lo que es el balance de materia. En la parte B ya tenemos el resultado y así también hacemos lo mismo para la carne que sale, ¿no?
o podemos sacar la diferencia, pero en este caso, como ya sé uno, no voy a perder el tiempo haciendo el otro. Estos son los resultados que... Bueno, aquí vemos cómo los dos resultados de balance de materia te van a sumar los 75 kilos que ingresaron. 48.33 más 26.66. ¿Ya? Simplemente estamos descomponiendo el 75 en sus dos partes de humedad y sólidos. ¿Ya? Hemos obtenido aplicando matrices y haciendo un balance de materia por tanteo. También, acá les dejo el video para que puedan repasarlo. También llegamos a esta conclusión que los resultados son iguales para ambos métodos. No tenemos ningún número de diferencia. Y una vez terminado el problema nos queda de esta manera. La carne que ingrese es 75, la carne que sale es 26.67 kilogramos y el agua eliminada son 48.33 kilogramos, considerando que es una humedad de 100%. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Les espero en el siguiente video, en nuestro ejercicio número 2. Dale manito arriba y Bien, otra forma entonces de resolver balances de materia. Ahí les dejo los dos links, tómenle fotos. Que por favor, José me ayude con la lectura. Ya listo, ingeniero. Balance de energía. Los balances de energía son normalmente algo más complejos que los de la materia, debido a que la energía puede transformarse de una forma a otra, mecánica, térmica, química, etc., lo que obliga a considerar este aspecto en las ecuaciones, en general en el de PFC. Los balances de energía serán imprescindibles en equipos en los que el intercambio de energía sea determinante, lo que fundamentalmente sucederá en cambiadores de calor, evaporadores, columna de destilación, etc. Es decir, cuando haya que calentar o enfriar un fluido. Correcto. Hágalo un poquito más arriba. Ingeniero, una consulta. ¿Qué es PFC? Esto es tomado de una tesis. Y PFC significaba proyecto de fin de carrera. Continúo. Sí, sí. En el caso de los reactores químicos, también son imprescindibles los balances de energía para sus diseños, ya que en cualquier caso habrá que asegurarse de que la temperatura del reactor permanezca dentro del intervalo deseado, especialmente cuando los efectos térmicos de la reacción sean importantes. En reacciones bioquímicas, dichos efectos no suelen ser muy significativos, así que se podrá ignorar el dimensionamiento preliminar de los fermentadores o reactores enzimáticos, siempre que se justifique. Siga. Siga. Dejando de lado el planteamiento de los balances de energía. Balances de energía en reactores, en la mayoría de los otros equipos, y a efectos de dimensionamiento preliminar, la llamada ecuación de las entalpías, que se incluye a continuación, suele ser suficiente para su planteamiento.
¿Ya? Esa es una fórmula de conservación de energía. Es igual que lo que ocurre en la masa. Lo que ocurre en la masa es lo que entra más la generación es igual a lo que sale más la acumulación. O sea, la salida sería, en todo caso, la carne seca. ¿Ya? Y acá sería la humedad. Lo mismo ocurre con la energía. La energía que entra es igual a la energía que contiene el producto terminado. O la energía que se transformó en todo caso. ¿Ya? Por ejemplo, en un evaporador, cuando nosotros aplicamos energía, calor, para evaporar el agua, ¿esa energía en qué se transforma? Aquí le doy 2 puntos al que me responda. Cuando nosotros evaporamos agua en un evaporador, mediante calor, ¿ese calor en qué se transforma en el producto terminado? Un sólido. ¿Qué estamos evaporando en un evaporador? ¿Qué estamos evaporando? Un líquido. Agua. Líquido. El agua, pues. Correcto, el agua. ¿Y el agua para dónde se va? Se transforma en estado Se gaseoso. evapora. Se transforma en vapor, pues. En vapor. ¿Y el vapor para dónde se va? A la atmósfera. A la atmósfera. ¿Y qué tipo de energía tiene ese vapor en la atmósfera? Energía eólica, ¿no? Energía potencial se llama. Energía potencial. Correcto. Todo cuerpo en reposo tiene energía potencial. Una vez que abandona el reposo, se transforma en energía cinética. Correcto. ¿Cuándo se transforma en energía potencial a cinética, ese vapor de agua? Cuando comienza a llover, pues no. ¿Cierto? No es que ese vapor se desaparece, ese vapor permanece en suspensión en la atmósfera y una vez que bajan las temperaturas o se dan las condiciones de nuevo, ese vapor se une en pequeñas moléculas hasta que por el peso cae con energía cinética de nuevo. Mientras estuvo como vapor en partículas en la atmósfera, tuvo energía potencial. Una vez que se unió y se dieron las condiciones de lluvia, bajó con energía cinética, o sea, comenzó a moverse. ¿Ya? Se dan cuenta que la energía entonces no desaparece. La energía solo también se transforma, igual que la materia. Por ahí tenemos un videíto para que lo vean más claro, en los tipos de transformación de energía. Creo que tengo en física. Dejen ver. Escritorio. Eso que no vieron física conmigo, hubieran sido belleza, pero sí aprendieron. ¿Estuvieron bien con Fausto, sí o no? Hey. Sí. Sí. ¿Todo esto vieron? ¿O solo vieron termodinámica? El proyecto fue de termodinámica. El proyecto fue de termodinámica. ¿Qué vieron como clase? Estática y dinámica. Sí. ¿Esto sí vieron? Vimos más lo que eran las fórmulas para calcular lo que es velocidad, tiempo, espacio. MU, MRV. Movimiento. Ajá, sí, todo eso. Movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo variable. Y unas leyes también. Caída libre vieron también. Tiro parabólico. Sí. Eso en alimentos no sirve mucho. Pero ya que el programa lo dice, bueno, es más interesante ver, por ejemplo, ahorita en balance de masas están viendo despeje de fórmulas,
Es necesario, ¿no? Era necesario aprenderlo. Cuando Dayana me pidió ayuda con ustedes que habían tenido un bajón en matemática al principio, me dijo que qué podíamos hacer. Entonces yo le planteé un programa de las cosas que ustedes necesitan saber. Me puse a leer antes de ser su profesor la primera vez, me puse a leer el contenido del resto de su materia, su pensum, y dije, a ver, esto van a necesitar estos chicos y esto hay que enseñarles. Despeje, conversión de unidades y sistemas de ecuaciones principalmente. Y eso es lo que están usando ahorita. Si lo ven, cómo se resuelven los problemas de balance de materia. No es nada más que mediante ecuaciones y despeje, nada más. Se manejan porcentajes, se manejan decimales. No tengo links aquí. Ejemplos de fuerza, largo, corto, fuerzas fundamentales, momento angular. Aquí está, esta energía potencial. A ver, la energía potencial gravitatoria es la energía asociada con la fuerza gravitatoria. Esta dependerá de la altura relativa de un objeto. Miren, dependerá de la altura relativa de un objeto. ¿Ya? En este caso, en el caso que conversamos, el vapor se eleva a cierta altura, ¿cierto? Y mientras más se eleve, va a tener más energía potencial. ¿Por qué? Porque va a caer con más fuerza. ¿Ya? Algún punto de referencia, la masa y la fuerza de gravedad. Tiene que haber algún video por aquí. Principio de conservación de energía. Aquí tenemos principio de conservación de energía. Lo estamos viendo con ustedes también, pero a un nivel un poquito más avanzado. Energía cinética. Miren, la energía potencial, cuando ya cambia el estado, ese cuerpo se comienza a mover. En el caso de las gotas de lluvia, ya cambia a energía cinética. ¿Correcto? Entonces la energía simplemente se transforma de una cosa, de un tipo de energía a otro tipo de energía. Alguien me habló ahí de energía eólica, ¿cierto? La energía eólica no es más que la fuerza del viento. ¿Ya? La fuerza del viento, ¿en qué se transforma en ese caso? ¿En energía? ¿En energía? Eléctrica, correcto. Energía eléctrica. ¿Ya? La energía cinética del agua, del movimiento del agua, de la caída gravitatoria del agua en las represas, se transforma también en energía eléctrica, mediante un procedimiento electromagnético, que es el que producen las turbinas. Oye, no tengo videos de esa vaina. Claro, es un motor, pues en un motor, dentro de un motor, dentro de las bobinas de un motor, trabajan imanes que transforman esa energía cinética del agua en energía electromagnética. No tengo videos. Bueno. Pero los pueden buscar, obtener. Entonces, llegamos a la conclusión que dentro del balance de energía es lo mismo que ocurre con la materia. Ni se pierde ni se gana energía, solo se transforma de un tipo a otro de energía. El agua que se evaporó se transformó en vapor. ¿Ya? Se transformó en vapor. Este vapor sube, pierde calor, se une entre partículas y se transforma en gotas de agua que por su peso y depende de las condiciones que estén, vuelven a caer con energía cinética. ¿Ya? Esta gotita de agua que toca el piso, ¿en qué energía se transformó en ese momento? En el momento que tocó el piso. Vuelve a ser energía potencial. Vuelve a ser energía potencial. Pero en el momento que toca el piso, ocurre un golpe, un impacto, ¿cierto? Sí. Claro, el piso no se deforma porque la gota es pequeña, pero ahí hay energía. Ahora, si un carro se estrella y se impacta contra una pared, ¿se deforma o no se deforma? Sí. Claro, porque el carro pesa más. El carro pesa más que una gota de agua, ¿sí o no? Sí. ¿Ya? Entonces, un carro a alta velocidad lleva energía cinética
en el momento que choca contra una pared, ¿ya? Esta energía coge y desbarata ese carro, ¿cierto? Y la pared absorbió toda esa energía potencial, ¿ya? Y toda esa energía se transformó en chatarra, en las fuerzas que deformaron ese vehículo, ¿ya? Ese es otro ejemplo de transformación de energía. ¿Dónde estábamos? La lectura, Josué. Aquí, ¿no? Sigamos con esto. Estamos en esta fórmula. MSHS menos MHE es igual a Q. Aquí vamos a explicar la nomenclatura de esa fórmula. Josué estaba leyendo. Sí, sí, ya. Donde MS y ME son los caudales ¿qué? Másicos. Másicos. Másicos de masa. Caudal másico es decir, kilogramos por segundo, o sea, la cantidad de masa que ingresa en un determinado tiempo. Másicos de entrada y de salida del sistema. Y HE y HS las entalpías de los mismos. Y Q el calor intercambiado por el sistema, que si es positivo será ganado por el sistema, y si es negativo será cedido por el mismo a los alrededores. El cálculo de la entalpía de cada corriente puede realizarse usando de sus capacidades caloríficas y una temperatura de referencia. Aunque si hay cambios de fase, también habrá que considerar el calor latente. Para el vapor de agua, lo ideal es usar las tablas de vapor de agua saturado o recalentado, disponibles en bibliografías o incluso en aplicaciones online. Correcto, entonces, cuando nosotros veamos el ejemplo de un aire acondicionado, por ejemplo, un aire acondicionado doméstico. ¿Qué función cumple el aire acondicionado doméstico? Muchachos, no quieren ganar puntos hoy día. No me respondió bien. La pregunta. Es un circuito cerrado. Extraer el aire caliente. A ver, les voy a ver la cara que tienen de participar. A ver, ¿qué función cumple un aire acondicionado, un equipo de aire acondicionado? Primero, el equipo de aire acondicionado se compone de dos partes. El motor o compresor, ¿ya? Que es donde circula el gas que se enfría y se calienta dentro de un circuito cerrado. ¿Sí o no, Ariana? Ariana, usted debería responder esta pregunta. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no quiere ganar puntos? Estoy diciendo que cumple la función de un circuito cerrado. Ya, pero nada más. Trabaja con un gas. La transferencia de calor. Correcto, hay transferencia de calor. Un gas que se expande y se comprime, o sea, se enfría y se calienta. ¿Ya? Y así es. El aire acondicionado no hace más que extraer calor, no mete frío. El aire acondicionado extrae calor de la habitación donde está ubicado. Y humedad también, extrae humedad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, fuera de la pared donde está ubicado en el equipo, el compresor, el ventilador lo que hace es botar un aire caliente, ¿cierto? Siempre bota un aire caliente. Y siempre gotea. ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, ¿qué está haciendo? El calor de la habitación y ponerlo como aire caliente para afuera y también extraer la humedad de la habitación y mandarla para afuera en forma de goteo. Se dan cuenta que nada se pierde, solo esa materia, esa masa que está dentro de la habitación, que es calor y humedad, son extraídas de la habitación y echadas para afuera mediante el equipo. Una cosa, el compresor o el motor del aire acondicionado comprime y expande el gas, el cual se enfría y se calienta, y el evaporador, el aparato que está dentro del dormitorio, dentro de la sala, es el que extrae la humedad. Por eso se llama evaporador. ¿Correcto? Seguimos.
Vamos con Mantuano. Iliana, ayúdame con la lectura, por favor. La pantalla, póngalo. Iliana, Ya. ¿puede leer? Sí. Ya, pero a su alrededor hay mucho... Ley de conservación. Fue elaborada independientemente por Mahal Mononco. ¿Cómo? A ver. Fue independientemente Mijail. Lomononco. ¿Cómo? Ya, ingeniero. Tiene que leer bien como cuando canta reggaetón, pues. No. Es que no se te entiende, Iliana. Cuando... Se escucha. No se escucha, se escucha. Se escucha cortado. A ver, vamos a ver esta cara. ¿Dónde está Iliana? Se escucha borroso. Se escucha borroso. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es el que escucha borroso? Yo se escucha. Fui yo, por molestar. Ah, siempre no te... A ver, Iliana. Parece de radio. Parece que está hablando de... Ingeniero, la siguiente era Parece que lista. tienen un poquito aquí. Iliana, apaga tu micrófono. No escucha nada. Vamos al siguiente. Silencio, la. Oye, quiten ese rayo. ¿Quién rayó la... Ya, silencia tu micrófono. No hay problema. A ver, vamos con Miguel Gustavo. Miguel Gustavo. Parece cuando pasan vendiendo papas, cebolla. Sí, hasta El que haya rayado use el borrador. Se pasan de graciosos, ¿ah? Que está grabándose la clase. A ver, borren esa raya. Que no dejan leer. Ya, listo. A ver. Ley de la conservación. Fue elaborada independientemente por Mijail Lomonosov en 1748 y descubierta unos años después por Antoine Lavoisier. En 1785. Se puede enunciar de la siguiente manera. En un sistema aislado durante toda reacción química ordinaria, la masa total en el sistema permanece constante, es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa de los productos obtenidos. Esta ley es fundamental para la adecuada comprensión de la química. El principio es bastante preciso para reacciones de baja energía. En el caso de reacciones nucleares o colisiones entre partículas en altas energías, en las que la definición clásica de la masa no aplica, hay que tener en cuenta la equivalencia entre masa y energía. La aparente pérdida de la masa durante procesos de combustión era uno de los grandes problemas de la química del siglo XVIII. En 1679, los experimentos preliminares de Robert Boyle parecían indicar un desbalance en la masa. Pesaba meticulosamente varios metales que antes y después de su oxidación mostraban un notable aumento de peso. Estos experimentos se llevan a cabo en recipientes abiertos. Correcto. Entonces aquí tenemos una figura, una imagen que trata de una reacción química, pero donde se comprueba la conservación de masa. ¿Ya? Aquí tenemos una molécula de metano, ¿cierto? Una molécula de oxígeno o dióxido de oxígeno. ¿Ya? Son dos moléculas de oxígeno que tenemos aquí.
reaccionan, se queman en combustión y se produce un gas carbónico. Aquí tenemos nosotros el carbono del metano, ¿cierto? El carbono del metano. Miren, el metano se compone de un átomo de carbono y 4 de hidrógeno. ¿Se dan cuenta alrededor? ¿Ya? ¿Qué resulta de estos 4 átomos de agua o 2 moléculas de agua? ¿Y qué resulta? Acá, el átomo de carbono permanece y se suma a 2 átomos de agua. De oxígeno, perdón, de oxígeno. Y se produce un gas carbónico. Más, aquí están los otros 2 átomos de agua que están aquí y están las 4 moléculas de hidrógeno. Todo se conserva. Todo lo que está aquí es igual a lo que está acá. ¿Aló? Ya la llamo, vecina, que estoy dando clase. ¿Cuál chico? Sí, claro, sí. Ya, bueno, ok. A ver, decíamos que todos los elementos que están aquí, con su cantidad de átomos, son los mismos elementos que están acá. ¿Correcto? Entonces, sigue Miguel Gustavo. El interés de Lavoisier se despertó durante sus trabajos relacionados en el alumbrado público de París. Había observado que al calentar metales como el estaño y el plomo en recipientes cerrados con una cantidad limitada de aire, estos materiales se recubrían con una capa de calcinado hasta un momento determinado del calentamiento. En el resultado, la masa era igual que antes de comenzar el proceso. Si el metal había ganado masa al calcinarse, era aparente que algo del recipiente debía haber perdido la misma cantidad de masa, como era el caso del aire adentro del recipiente. Por tanto, Lavoisier demostró que la calcinación de un metal no era resultado de la pérdida de algo, sino la disminución de gases en el recipiente. La experiencia anterior y otras más realizadas por Lavoisier pusieron de manifiesto que si se tiene en cuenta todas las sustancias que forman parte de una reacción química y todos los productos formados, la masa nunca varía. Esta es la ley de la conservación de la masa, enunciándola de la siguiente manera. En toda reacción química, la masa se conserva, es decir, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. Correcto. También con reacción química o sin reacción química, la masa que entra es igual a la masa que sale. Entonces, hay balances o procesos industriales con reacción química o sin reacción química. Ya arreglé el micrófono. Ya mismo le damos. Ahí le borro el 0, Ileana. Con que intentando convertir ese pedazo de plomo en oro, ¿eh? Oye, ¿no es colorante para comida? Queridos Timimobi, ¿qué es la ley de la conservación de la masa? ¿Y qué pasa si la rompo? Los amo, Rosa María. Gracias. De hecho, no se puede romper la ley de la conservación de la masa o ley de la conservación de la materia. No es ese tipo de ley. En la ciencia, una ley es una generalización acerca de cómo funciona el universo físico. La ley de la conservación de la masa básicamente dice que las sustancias no se crean ni se destruyen, solo se transforman. O en el lenguaje de la química, la masa de los reactivos en una reacción química es siempre igual a la masa de los productos. Me gusta la idea. Vamos a ver algunos de estos conceptos. Primero, la masa es la cantidad de materia que tiene una sustancia.
Esta permanece constante, sin importar el lugar donde te encuentres, a diferencia del peso, que cambia dependiendo del valor de la gravedad. Por lo tanto, puedes pesar diferente, digamos, en la Tierra y en la Luna, pero tu masa siempre será la misma. ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora vamos al siguiente concepto. Una reacción química es cuando dos o más moléculas interactúan para formar diferentes moléculas. Por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno reaccionan para formar monóxido de dihidrógeno o agua. En esta reacción, el hidrógeno y el oxígeno son los reactivos, las sustancias que se encuentran al inicio de la reacción química. Y el agua es el producto, o la sustancia que se encuentra al final de la reacción. La ley de la conservación de la masa dice que la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos. Bueno, ya sé que parece un poco obvio. Las cosas no pueden solamente desaparecer o aparecer de la nada. Y antes de que la ley se escribiera, la gente la había propuesto siglos atrás. Probablemente la primera persona en proponer la ley de manera científica fue Mikhail Lomonosov en Rusia, alrededor de 1748. Pero su trabajo no fue conocido fuera de Rusia hasta mucho después. En la década de 1780, un científico francés llamado Antoine Lavoisier describió con mayor precisión cómo funciona la ley, así que generalmente se le conoce como el descubridor. Sí, esta ley es muy útil. Si solo conoces una parte de la masa de los químicos en una reacción, puedes usar la ley de la conservación de la materia para deducir el resto. Digamos que tienes 4 gramos de hidrógeno y 32 gramos de oxígeno. Sumando las masas de los reactivos, puedes darte cuenta de que la masa del producto es de 36 gramos de agua. También puedes hacer la misma operación al revés. Por ejemplo, el óxido de potasio combinado con agua forma el hidróxido de potasio. Digamos que tienes 18 gramos de agua. ¿Cuánto óxido de potasio necesitas para obtener 112 gramos de hidróxido de potasio? Correcto. Necesitas 94 gramos de óxido de potasio. Exacto. No utilizaste suficiente colorante. Necesitas 250 gramos de colorante azul para convertir el plomo en oro. Ajá, caíste. Era broma. Se fue el audio. Bueno. ¿Alguna pregunta sobre algo? Hola. No, ingeniero. ¿Está todo bien? No, ingeniero. Sí, Las clases de francés también van bien. también. Hasta francés van a aprender a hablar conmigo aquí. Ya mucho le metió usted. ¿Cómo? ¿Ves? A ver. Esa parte que no está grabada, por favor. Tras que estamos luchando en inglés, queremos que aprendamos francés. Ley.
pareció, chicos? Profe, realmente nuestro planeta es un granito de arena en el universo. Sí, profe, hasta la Vía Láctea es pequeña. Así es, cada planeta, estrella, meteorito y todo lo que podemos ver se fue transformando en el transcurso de miles de millones de años. Sí, profe, es como lo estudiamos en clase, que la materia no se crea ni se destruye. Se transforma, exacto. Todo, absolutamente toda la materia se rige por ese principio, hasta de cosas que no podemos ver. Desde algo tan inmenso como una estrella hasta algo tan diminuto como una burbuja de jabón. ¿Recuerdan qué pasa con el contenido de la burbuja de jabón? Pues se convirtieron en un montón de gotitas diminutas. Que después se evaporaron, profe. Efectivamente, la materia únicamente se transforma. Aprovechemos nuestra visita aquí para repasar una de las leyes más importantes, la ley de la conservación de la materia. Conocer esta ley y cómo se aplica es importante porque ayuda a comprender fenómenos químicos como la oxidación y otros que se utilizan en el ámbito industrial y en la vida cotidiana para evitar desperdicios que generan contaminación. Pero además estos conocimientos son básicos para comprender contenidos que verán más adelante, como la estequiometría y la concentración de disoluciones. Chicos, ¿pero qué es la materia? La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Correcto. La ley de la conservación de la materia es fundamental porque explica el comportamiento de la materia en los cambios químicos. También se le conoce como ley de conservación de la masa o ley de Lomonosov-Lavoisier. Durante mucho tiempo, los científicos pensaban que la materia se perdía durante algunos cambios químicos como la combustión, en la cual al quemar un material, este reduce su tamaño. Antoine Lavoisier, químico francés, se encontró con este problema. Lavoisier experimentaba para mejorar la iluminación de París. En sus experimentos previos había una variable muy importante que no controlaba. Si durante la oxidación se liberaba algún tipo de gas, este se perdía, pues los experimentos se hacían de manera abierta sin tapas herméticas. Lavoisier calentó un recipiente de vidrio cerrado que contenía una muestra de estaño y aire. Encontró que la masa del recipiente de vidrio, más estaño más aire, antes del calentamiento y después del calentamiento era la misma. Algunos de los experimentos de Lavoisier examinaron la naturaleza de la oxidación, demostrando que es un proceso en el que se produce la combinación de una sustancia con el oxígeno. Fueron de los primeros experimentos químicos realmente cuantitativos que se realizaron. Estos ensayos proporcionaron pruebas y demostraron que el oxígeno del aire es esencial para la oxidación y llevaron a Lavoisier a formular la ley de la conservación de la materia. Lavoisier determinó que el sistema entero pesaba lo mismo antes y después de la reacción, a pesar de que el objeto quemado perdía masa, porque parte del material que se escapaba era gas. La masa total de las sustancias presentes después de una reacción química es la misma que la masa total de las sustancias antes de la reacción. O dicho de forma más simple, la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Según lo anterior, la masa total que participa en un cambio físico o químico permanece constante. Para ilustrar esto, chicos, ¿recuerdan el experimento de la alambrina que hicimos en clase? Sí, profe, claro. Se tiene un pedazo de 2 gramos de lana de hierro o alambrina y una batería cuadrada de 9.5 voltios. Entonces se hacen reaccionar 2 gramos de hierro formando como producto el óxido de hierro 3. ¿Recuerdan? Se toca la alambrina con los extremos de la batería. Empieza a quemarse. Correcto, se oxida lentamente. El calor que se genera es suficiente para la oxidación del hierro que termina ardiendo en presencia del oxígeno del aire. Esta reacción química produce óxido de hierro 3. Parece que este pesa menos que la alambrina que teníamos al principio. En realidad, la masa total permanece invariable. Como se puede apreciar, en los reactivos se tiene 1 mol de hierro y en los productos se tienen 2. En el caso del oxígeno, se cuenta con 2 moles en los reactivos y 3 en los productos. Eso iría en contra de la ley de la conservación de la materia. Para solucionarlo se debe realizar un balanceo de la ecuación que veremos más adelante. Con ese experimento me quedó muy claro. ¡Qué bien, Hazel! ¿Recuerdan el experimento de Lavoisier en el que calentó una muestra de estaño en un recipiente cerrado? Sí, profe. Como el frasco pesaba igual después de la oxidación,
Él demostró que la masa perdida es igual al gas producido y entonces la cantidad total de materia no varía. Ah, profe, como el experimento del vinagre y el bicarbonato. Se necesita una balanza, un globo, bicarbonato de sodio y una botella con un poco de ácido etanoico o acético, conocido también como vinagre blanco. Se coloca primero el bicarbonato dentro del globo, luego ponemos la boca del globo en la boca de la botella, con cuidado de no dejar caer el bicarbonato dentro de la botella. Se pesan la botella y el globo y se registra su masa de la manera más exacta posible. Luego, podemos levantar el globo haciendo que el bicarbonato caiga dentro de la botella. El globo se infla. Esto sucede por la liberación del dióxido de carbono. Luego se vuelve a registrar el peso de la botella con el globo y se compara con el primer registro. El peso es el mismo que al principio. Correcto, ese experimento demuestra que la masa se mantiene constante. No varía porque el gas que se liberó se conserva dentro del globo. Otra forma de explicar el principio de Lavoisier es con el experimento de la cinta de magnesio. Antes de la reacción se tiene una cinta de magnesio, se pesa y luego se hace reaccionar con oxígeno. Al final se obtiene un producto con características químicas y físicas diferentes al original. Es un polvo blanco que se llama óxido de magnesio. Se vuelve a registrar el peso y se observa que la masa total permanece invariable según los cálculos. ¿Vieron? Las reacciones químicas son transformaciones de la materia. En ellas se producen cambios en las sustancias para producir otras diferentes. Ahora bien, las ecuaciones químicas son las representaciones simbólicas de las reacciones. En ellas, el número de átomos o moles de cada elemento es el mismo en las sustancias iniciales o reactivos y en las finales o productos, por lo que debemos ajustarlas de manera que cumpla con esta ley. El ajuste de la ecuación se logra colocando índices estequiométricos delante de cada compuesto o elemento de la ecuación. El índice estequiométrico es un número que multiplica a los átomos de la sustancia delante de la cual está colocado. Chicos, la única forma de realizar este procedimiento es mediante prueba y error y mucha práctica. Tomemos, por ejemplo, la ecuación química del experimento de la alambrina. Como se puede apreciar, en los reactivos se tiene un mol de hierro y en los productos se tienen 2. En el caso del oxígeno, se cuenta con 2 moles en los reactivos y 3 en los productos. Para que la ecuación química cumpla con la ley de conservación de la materia, tenemos que agregar coeficientes estequiométricos. Recordemos que cuando el coeficiente estequiométrico es 1, no se escribe. Entonces, para balancear la ecuación, lo hacemos de la siguiente manera. Así logramos que el número de átomos o moles sea el mismo en ambos lados de la ecuación. Esto significa que 4 átomos o 4 moles de hierro reaccionarán con 6 átomos o moles de oxígeno para formar 2 unidades o moles de óxido de hierro 3. Ahora bien, recordemos que cuando pesamos el óxido de hierro 3, obtuvimos 2.86 gramos a partir de 2 gramos de alambrina. ¿A qué se debe la diferencia en la masa? Eso lo resolvemos mediante la siguiente ecuación. Así comprobamos que el excedente de 0,86 gramos corresponde al oxígeno con el que reaccionó el hierro. Estos cálculos los pueden encontrar explicados con más detalle en los videos de Profe en Casa sobre estequiometría. Recuerden que si quieren replicar este experimento, los cálculos tienen un margen de error, así que pueden haber algunas variaciones en los resultados. Ahora apliquemos este procedimiento para el experimento del bicarbonato y el vinagre. Al hacer el conteo de átomos, podemos observar que la ecuación ya está balanceada. En este caso, como es un sistema cerrado, la masa se mantiene constante, aún después de la reacción. Como se ve en esta ecuación, parte de esa masa corresponde al dióxido de carbono en fase gaseosa que se encuentra contenido en el globo. Profe, simplemente lo dejamos salir y vemos la diferencia. Profe, ¿y en el experimento de la cinta magnesio? En ese, 2 átomos o 2 moles de magnesio reaccionan con 2 átomos o moles de oxígeno
para formar 2 unidades o moles de óxido de magnesio. Como se mencionó anteriormente, el coeficiente estequiométrico 1 no se escribe, pero sí lo tomamos en cuenta al realizar el balanceo. En este caso, al considerar la masa resultante, se puede ver que, de nuevo, tenemos un excedente, ya que sucede lo mismo que con el óxido de hierro 3. Porque como dijo Lavoisier, la masa total de las sustancias presentes después de una reacción química es la misma que la masa total de las sustancias antes de la reacción. Sí, profe, la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Exacto. ¿Qué otros conceptos importantes repasamos hoy? Las reacciones químicas son transformaciones de la materia. En ellas se producen cambios en las sustancias para producir otras diferentes. Las ecuaciones químicas son las representaciones simbólicas de las reacciones. En ellas, el número de átomos de cada elemento es el mismo en las sustancias iniciales o reactivos y en las finales o productos. Para que se cumpla con esta ley, simplemente debemos ajustarlas. Excelente, profe, con esos experimentos nos quedó bien claro. Sí, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Con gusto. Y recuerden lo que dijo Albert Einstein. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. ¿Qué tal el video, chicos? Interesante. Interesante. Ya sé qué hacer más tarde. Bien, François. A ver, vamos a verle las caras porque ya parece que se han ido de fuga. Glendita, esa cara intelectual. ¿Qué tal la clase? ¿Sí se está entendiendo? Sí. Chévere. ¿Qué tal Liliana, que usted es nueva, no había estado conmigo? ¿Qué tal la clase? Bien. ¿Qué tal, yo mira? Que usted copiaba durísimo ahí atrás. ¿Qué tal? Usted, su lengua, su boca. ¿Está bien? Ay, yo mira, los profes nos damos cuenta de todo. ¿Quién más? Otro copión de por aquí. Yanela que se dejaba de copiar de... ¿Dónde está? No te me escondas, Graciela, no te me escondas. ¿Dónde está? Dígame. Aquí estoy. Sigues acostada, como siempre. ¿No? Estoy sentadita. Acostada para mantener la belleza, ¿cierto? Obvio. Ya. Siempre regia, dice. Siempre regia. Del cuello para abajo. Como debe ser. Bueno, chicos, un gusto entonces. Listo, gracias. Les propongo que vean, le tomaron fotos al link de los videos. Déjenme hacer un capture. Liliana, me está debiendo la lectura. ¿Ah? Ingeniero, he tenido fallas con el micrófono. ¿Sí me escucha? Y con ese grito no le voy a escuchar, claro. Se escucha borroso. Parezco esposo suyo con esos gritos. Oiga. No, yo no, a mi esposo yo no le grito. Ah, ya. Peor a mí, pues. No, al profesor se lo respeta. Ya, eso. Enséñele eso a estas niñas. Al esposo no, dice. Al esposo no, cuando lo veo en la esquina con otra ahí de la oreja. Ya, ahí sí. Lorena, si no le duele la oreja, le duele la cabeza, o si no la boca, pero siempre le duele algo. Tengo gripe, ingeniero. Ay, COVID.
A ver, estamos igual con el COVID. Yo también estoy, pero sin síntomas. A ver, un capture, pónganse guapas. Reni. Ya Martita. Salió como foto de cédula. Ya, nos podemos retirar. A ver, ¿quién dice? Ingeniero. La vecina. Un colega de la universidad. Que está, Ingeniero, una consulta. hay fuentes de trabajo en unas empresas y no sé a quién colocar. Una consulta. Diga. Lo que pasa es que yo no pude hacer en el formato el deber, no hay ningún problema. Preferiblemente en el formato, que alguien te lo envíe, pues. No, sí lo tengo, pero lo que pasa es que no tuve cómo imprimirlo y tampoco tenía cómo escanearlo porque estoy en Nuevo hasta el lunes. No, pues mándalo como lo tengas, por esta vez. Ya, sí lo envié. Bueno, para todos les vamos a ir buscando solución. Ya, chicos, entonces, gracias por todo. Cuídense mucho hasta el día martes. Me olvidé ponerles deber. Les iba a mandar 10 ejercicios de balance de masa para que sean expertos en eso. Ayúdense con los videos. Gasten megas en los videos para que aprendan, verán. Gracias, ingeniero. Gracias, que tengan un buen fin de semana. Gracias. Pasen bien, chao.